Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es el lunes 14 de julio, damos muchas gracias a Dios siempre por iniciar una nueva semana y siempre que iniciamos una nueva semana hacemos dos cosas. Damos gracias por el fin de semana que nos pudimos congregar, el día viernes, el día domingo, juntos a adorar, alabar a Dios, escuchar la predicación de su palabra, o sea, capítulo 11 que nos predicó el pastor Manuel el viernes y el domingo. Damos muchas gracias por eso y siempre pues ponemos ponemos la semana que iniciamos en la mano de Dios, que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga, que Dios nos provea, que Dios nos sane, que Dios supla todas nuestras necesidades. Entonces vamos a orar y también, como lo hemos estado haciendo, seguimos orando por nuestro país, Colombia, y por la meditación de esta noche. Todo eso, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el fin de semana, gracias por la posibilidad de congregarnos, estar juntos como iglesia para adorarte y escuchar tu palabra. Como lo hacemos cada nueva semana y no podemos cansarnos de hacerlo, ponemos, Señor, la nueva semana en tus manos, clamando tu cuidado, tu protección, tu bendición para nosotros, para nuestras familias, para todas las personas a nuestro alrededor, que tú estés cuidando, vigilando y todas las actividades que tenemos esta semana nos acompañes. Seguimos orando y clamando por nuestro país Colombia, por el año que se viene de elecciones, por la violencia en nuestro país y por la política que se mueve en este año de elecciones en nuestro país y muchas veces de manera negativa. Así que lo ponemos en tus manos, confiamos en ti, en que tú cuidas y guardas de nuestro país Colombia. Y te oramos como siempre, Señor, por la meditación de esta noche, para que tu palabra siga hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas y siga alimentando nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos entonces en la segunda carta a Timoteo, ya el capítulo 4, que es el último capítulo, y Pablo va a empezar a hacer las instrucciones finales. Hemos visto en las cartas, porque hemos hecho meditaciones de varias cartas diferentes, hicimos las meditaciones de las cartas, de casi todas las cartas generales, Pedro, primera, segunda de Pedro, Judas, hicimos todas esas meditaciones y hemos hablado de que las cartas pues tienen siempre un inicio, un saludo, una doxología, luego tienen el cuerpo de la carta que normalmente se divide en dos, tiene teología, sobre todo las cartas de Pablo tienen teología y luego tienen práctica de esos conceptos teológicos de los que se hablan en la carta, y finalmente las cartas tienen una despedida y unos asuntos finales que son a veces instrucciones, y sobre todo en las cartas pastorales son instrucciones finales de Pablo, en este caso a Timoteo. Entonces, en este capítulo 4, ya en la parte que vamos a entrar de esta segunda carta de Timoteo, son las instrucciones finales. Y vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice: Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. eh, Pablo le escribe a Timoteo y habla de algunas personas y me gusta mucho pensar en esto porque muchas veces, y yo creo que lo he dicho mucho en muchas de las otras meditaciones que hemos hecho de la palabra, muchas veces nuestro cristianismo actual se ha convertido en un cristianismo muy individualista de la persona. La salvación es individual, poco nos preocupamos del otro. Yo critico mucho esas expresiones que a veces escuchamos en las iglesias, como cierre sus ojos, olvídese de la persona que tiene a su lado. Porque para la Biblia la comunidad es muy importante, y en versículos como estos vemos la importancia que tiene la comunidad, en que yo no soy un cristiano solo, yo solo luchando contra el mundo, contra las adversidades, sino que yo soy un cristiano en comunidad con otros cristianos. También he hablado mucho acerca de la vida eterna, y varias meditaciones hemos hecho, y creo que un error grave de la mayoría de los cristianos, y a veces yo me incluyo en ese mismo error, es que no pensamos en la vida eterna en comunidad, pensamos en la vida eterna individual, en yo con Dios, o una multitud sin rostro adorando a Dios. Pero toda esa multitud que está adorando a Dios en la vida eterna, donde nosotros también vamos a estar,
después de la venida de Cristo, toda esa multitud tiene rostros, son personas como usted y como yo que amamos a Dios, que lo seguimos, y muchos de ellos conocidos, hermanos en la fe que hemos conocido, y seguramente también muchos de ellos héroes de la fe, personajes bíblicos que van a estar también allí adorando a Dios. Es una comunidad, y por eso estos versículos me hablan mucho, porque habla acerca de cómo en comunidad sufrimos, pero también nos ayudamos y también nos levantamos. Hay muchas cosas en estos pocos nombres que menciona Pablo. El primero que menciona es Demas, que abandona a Pablo por amor al mundo, es decir, se vuelve del mensaje de Cristo y del mensaje de salvación, Demas, al mundo. Y como cristianos, nosotros también, sobre todo los que llevamos ya varios años caminando en la vida cristiana, vamos sufriendo pérdidas de personas que fueron nuestros hermanos, que juntos, así como agradecíamos al principio por la reunión del fin de semana, juntos adoramos, juntos escuchamos la palabra y han regresado al mundo. Y aquí Pablo menciona esa realidad en Demas, y como cristianos sufrimos esas pérdidas, y oramos por ellos para que Dios vuelva a traerles, pero Pablo nos muestra esta realidad de que como cristianos muchas veces no todos somos los que estamos, o no estamos los que somos. Suele suceder cuando nos reunimos, y no podemos dejar de olvidar y orar por esas personas que se han ido quedando en el camino con el pasar del tiempo. Pero también menciona a personas que le están ayudando a Pablo en el ministerio activamente. Menciona a Crescente, que se fue a Galacia, y obviamente a Tito, de quien vamos a hacer meditación de la carta a Tito después de terminar esta segunda carta de Timoteo. Tito se fue a Dalmacia, y de parte de que siguen siendo nuestros hermanos, estos no se han regresado al mundo, pero ya no están con nosotros. Y seguramente también tenemos hermanos que han cambiado de ciudad, se están congregando en otra iglesia, han cambiado de país, se están congregando en otro lugar. Siguen siendo nuestros hermanos, pero hemos ido perdiendo las pistas de ellos, y también pues nos duele, porque un día, como oramos al principio, un día adoramos juntos, escuchamos la palabra juntos, y ya no están. Pero también Pablo se renueva su corazón y sus fuerzas por aquellos que sí están. Dice: Lucas está conmigo, posiblemente Lucas, el evangelista y el escritor del libro de los Hechos, que menciona mucho acerca de la vida de Pablo. Y también un último final que quiero mencionar y que menciona Pablo es Marcos, dice, porque es útil. Y no, me recuerda mucho a que en el libro de los Hechos, al principio, en el primer viaje misionero, Marcos sale en el primer viaje misionero con Pablo y con Bernabé, pero se regresa en ese viaje, y cuando van a hacer el segundo viaje misionero, Bernabé quiere ir con Marcos, pero ya Pablo no quiere ir con Marcos porque los había abandonado, y dice la palabra que hubo tal inconveniente entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos que se separaron. Pablo se fue al segundo viaje misionero con Silas, y Bernabé se fue con Juan Marcos a seguir los viajes misioneros. Pero aquí, hacia el final de la vida de Pablo y en el final de esta carta a Timoteo, Pablo dice que le envíen a Marcos porque le es útil, y hay una reconciliación. Y también nos habla de la realidad de cómo cristianos a veces, aún siendo cristianos, aún siendo hermanos, aún juntos adorando a Dios, a veces hay inconvenientes, hay desacuerdos, pero cómo es tan importante la restauración, como lo vemos aquí ya a Marcos restaurado en su relación con Pablo. Y estas pocas personas que menciona Pablo aquí al final de la carta a Timoteo nos recuerda la importancia de que no somos cristianos solos, somos cristianos en comunidad. Con esta meditación yo les voy a invitar a que oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por recordarnos que somos cristianos en comunidad, y damos gracias por ponernos en una comunidad, en nuestro caso en la iglesia Monte del Rey, pero seguramente en el caso de otras personas que ven este video en otras comunidades. Damos gracias por esas comunidades, damos gracias especialmente por nuestros hermanos, por aquellos que somos hermanos en la fe, por aquellos que se han ido a otros lugares, por aquellos que se han devuelto al mundo. Oramos para que tú tengas misericordia y regresen, Señor, a tus caminos, y los podamos volver a ver adorando juntos tu nombre, Señor. Y te pedimos ayúdanos a ser buenos cristianos en comunidad, buenos hermanos con otros que necesitan de ti. En el nombre
Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.